hasta ahora, el reino de Dios avanza. Diga conmigo, avanza. Diga conmigo, avanza. O sea, tienes que entender lo siguiente: Dios no es un Dios estático. Dios no es un Dios de estancamiento. Dios no es un Dios de parálisis. Dios no es un Dios de detener o de esperar a que a ti te dé la gana accionar para Él hacer lo que Él va a hacer. Aleluya. Dios es un Dios que su reino sigue en movimiento. Dios es un Dios que su reino sigue avanzando. Diga conmigo, avanzando. El reino de Dios sigue avanzando para el propósito y para el destino para el cual fue diseñado en el corazón de Dios. Ahora bien, nosotros debemos entender lo siguiente: cuando en mi vida ocurre un estancamiento, no tiene que ver con Dios. Diga conmigo, no tiene que ver con Dios. Es mi responsabilidad. Aleluya. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que yo avance. Es mi responsabilidad que yo camine. Es mi responsabilidad que yo conquiste. Es mi responsabilidad que yo me mueva. Es mi responsabilidad que yo avance hacia lo que Dios tiene para mí. Ahora, cuando la Biblia te está hablando de violencia, te está hablando de arrebatar algo, te está hablando de conquistar algo, es porque va a haber una fuerza contraria que te va a hacer la guerra. Aleluya. Es porque va a haber una fuerza contraria que te va a hacer la guerra. Alguien que diga conmigo, me van a hacer la guerra. El diablo te va a hacer la guerra. Tus enemigos te van a hacer la guerra. Se van a levantar enemigos de tu fe. Aleluya. Diga conmigo, enemigos de la fe. Se van a levantar enemigos de la fe para tratar de empujarme con violencia para que yo caiga. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice el Salmo 118, verso 13: me empujaron con violencia para hacerme caer, pero el Señor, diga conmigo, el Señor, pero la mano de Jehová me sostuvo. Porque en el reino, si tienes que arrebatar, si tienes que ser valiente y si tienes que conquistar, es porque te vas a enfrentar a retos y desafíos donde tu fe va a ser atacada y procesada. Por eso el primer enemigo que tú muchas veces detectas, o el primer enemigo que muchas veces nosotros señalamos, es al diablo. Y el diablo y los demonios y el espíritu de aquello y el espíritu de lo otro y el espíritu de aquel y el espíritu de lo otro. Y muchas veces nosotros estamos enfilando nuestros cañones hacia el diablo. Pero nosotros debemos entender lo siguiente. Diga conmigo, ese enemigo ya fue derrotado. Aleluya. Tú estás batallando contra un diablo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. El diablo te puede hablar de enfermedad, el diablo te puede hablar de crisis, el diablo te puede hablar de problemas, el diablo te puede hablar de lo que le dé la gana, el diablo te puede susurrar al oído lo que sea, pero alguien tiene que entender que esas palabras están viniendo de la boca de un derrotado. Ay, ay, ay. Lo que el diablo hable a tu vida, lo que el diablo susurre a tu vida, tienes que entender que viene de la boca de un derrotado. Pero, diga conmigo, pero el peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo es el que tú miras por la mañana cuando te miras al espejo. Ese es el enemigo más fuerte que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque al diablo ya Dios lo venció en la cruz del Calvario. Pero a ese enemigo llamado tu carne lo tienes que vencer y conquistar tú todos los días. Aleluya. Pero es con violencia. Diga conmigo, es con violencia. Porque el reino de Dios sigue avanzando, mis amados. Dios está haciendo algo maravilloso aunque usted no lo crea. Dios está haciendo algo maravilloso aunque usted no lo vea. Dios está haciendo algo poderoso. Ay, 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 ay. Yo quisiera que 2 o 3 personas lo creyeran conmigo. Dios está haciendo algo poderoso en Gurabo. Dios está haciendo algo poderoso en el ministerio Jesús Rey de Reyes. Dios está haciendo algo poderoso en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio. Dios está haciendo algo poderoso aunque tú no lo veas y aunque tú tampoco lo creas. Porque tienes que entender que el día que tú dejas de creer, siempre habrá alguien que va a creer por ti. Porque diga conmigo, Dios sigue siendo Dios.
El reino de Dios sigue en avance. El reino de Dios sigue avanzando hacia la meta, avanzando hacia el cumplimiento. Pero mira lo que dice esta versión: solo la gente violenta, la gente valiente, la gente decidida logra formar parte de él. O sea que para tú poder ser parte del reino que avanza, alguien que diga: yo quiero formar parte de ese reino que avanza. Yo no quiero ser parte de los que se quedan atrás. Yo no quiero ser parte de los que se paralizan. Yo no quiero ser parte de los que se estancan. Yo quiero ser parte de los que avanzan hacia el cumplimiento de todas las cosas. Diga conmigo: todas. Aleluya. Yo soy de los que avanza hacia todas las promesas, el cumplimiento de todas las promesas que Dios estableció para mi vida. Pero para eso yo tengo que aprender a ser una persona valiente, una persona violenta en el espíritu y una persona decidida. La palabra violencia tiene un significado muy peculiar, que es el dicho de una persona que actúa con ímpetu, que actúa con fuerza. Diga conmigo: con ímpetu y con fuerza. Es una persona que no come cuento. Diga conmigo: que no come cuento. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la gente, que a veces se pone a comer cuento, se pone a estar esperando yo no sé qué. Se detienen a esperar yo no sé qué. Dile al que está a tu lado: no te detengas. No te detengas, no te detengas. Dile al que está a tu lado: no te detengas. No te detengas, no te detengas. Dile al que está a tu lado: avanza. Entonces, uno de los grandes problemas es que nosotros a veces nos detenemos, y la gente con violencia, que actúa con ímpetu, que actúa con fuerza, esa es la gente que avanza. Número 2, la gente violenta es gente que aplica una fuerza intensa, extraordinaria. Es gente que aplica una fuerza y con intensidad, con una intensidad extraordinaria. Gente que no se limitan a sí mismos, sino que siempre buscan la manera de creer por algo más grande, de creer por algo mayor, de creer por lo que Dios ha hablado. La palabra violento viene del latín violentus, que significa que actúa con demasiada fuerza o con brusquedad. Entonces Dios está buscando gente que no se detenga ante ninguna situación. Dios está buscando gente que no se detenga ante una crisis, que no se detenga ante un problema, que no se detenga ante ninguna situación. El problema es que nosotros muchas veces cometemos el error que nos dejamos llevar por nuestras emociones y por las circunstancias y nos detenemos. O peor aún, comenzamos a dudar de lo que Dios ha estado hablando. Comenzamos a dudar de lo que Dios está haciendo. Dile al que está a tu lado: lo mejor que puedes hacer ante una situación que no entiendes es quedarte callado. Aleluya. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Te lo voy a explicar. Aleluya. Te lo voy a explicar. Esto es sencillo. Juan el Bautista era un profeta que Dios había establecido en la tierra. Jesús hace la referencia de Juan el Bautista porque recordemos que en la Biblia Jesucristo dice unas palabras de Juan el Bautista poderosas, que dice que Juan el Bautista no ha nacido ninguna persona, ningún hombre nacido de una mujer más grande que Juan el Bautista, pero el más el que sirve, el más humilde en la tierra, es grande en el cielo. Escúchame bien, no había nacido otro como Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una asignación poderosa. Juan el Bautista sobre sus hombros tenía la responsabilidad de abrirle camino a Jesús de Nazaret, que era la promesa que habría de venir. Recordemos que primero estaba Zacarías y estaba Elizabeth, que eran las madres de Juan el Bautista. Eran gente adulta, eran gente de avanzada edad, eran gente mayor que ya habían perdido la perspectiva, habían perdido
la fe, habían perdido la expectativa. Vuelvo y te lo repito, eran gente, Zacarías y Elizabeth, eran un matrimonio, eran un hombre y una mujer rectos delante de Dios. La Biblia dice que para los tiempos del reinado de Herodes el Grande, Zacarías era el sacerdote de ese momento, era el hombre que Dios utilizaba en el templo, en el tabernáculo en ese momento, y su esposa y él eran gente de Dios. Pero aún siendo gente de Dios, habían pasado los años y habían cosas que no habían visto de parte de Dios. Vuelvo y te lo repito, a pesar de que eran gente de Dios y que eran gente que llevaban toda su vida sirviéndole a Dios, ellos sabían que todavía no habían visto todo de parte de Dios. Habrá alguien en esta mañana que levante su mano y diga: yo sé que yo todavía no lo he visto todo, falta más. Dile al que está a tu lado: falta más, falta más, falta más de ver por parte de Dios. Si tú has visto un cáncer sanarse, viene algo más grande que eso. Si tú has visto que de la nada Dios ha desatado provisión, dile al que está a tu lado: María, viene algo más grande que eso. Si un día vieron a un mar rojo abrirse, alguien tiene que salir con la expectativa de que viene algo más grande que eso. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado. Aleluya, diga conmigo: falta más. Y no importa ni la edad, siempre soy enfático en eso, porque si hay algo que Dios me ha estado ministrando en los diferentes lugares que he ido a predicar, es sobre eso. Que a veces las personas que son, y aquí lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, las personas que son mayores de 40, de 50 o de 60, muchas veces sienten o piensan que como ya yo estoy viejo, como ya los años han pasado, ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo la misma energía que los jóvenes. Pues eso es para los jóvenes, ya yo he visto todo. Ya yo no tengo más nada que hacer para Dios. Alguien tiene que entender que los años no te roben la expectativa. Aleluya. Ay, pero también hay gente que piensan que como llevan 10, 20, 30, 40 años en el evangelio o en el ministerio, piensan que lo han visto todo. Para esa gente también le digo que los años no te roben la expectativa, porque lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Entonces, Zacarías y Elizabeth eran gente que ya habían vivido mucho en Dios. Porque la Biblia dice, y dice la historia, que era un hombre y una mujer que eran rectos delante de Dios. Toda su vida habían llevado una vida de rectitud, pero habían promesas que no habían visto cumplidas. Habían cosas que no habían visto. En este tiempo de ayuno y oración que vamos por el día número 7, le he estado orando a Dios precisamente por eso. Yo he visto cosas grandísimas de parte de Dios. En estos ya 16 años de ministerio y voy para 9 años pastoreando, he visto cosas maravillosas, pero no lo he visto todo. Comparado con lo que me falta, no he visto nada. Y yo le decía al Señor: estoy preparado, tengo hambre, tengo ansia, tengo expectativa de ver lo próximo que vas a hacer. Y yo necesito que por lo menos 5 o 6 hijos espirituales míos tengan esa misma hambre, tengan esa misma expectativa y podamos juntos decir: estamos preparados para lo próximo de Dios. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que viene? Vamos por más, pero es más, no vamos por más, vamos por todo. Y a la edad que tenía Zacarías y Elizabeth, el ángel Gabriel se les aparece. Y tienen una historia similar a la de Abraham y la de Sara. El ángel Gabriel les dice: oye, van a dar a luz un niño. Van a dar a luz un hijo, a Juan el Bautista. Pero en ese momento, lamentablemente, Zacarías, por esa razón, hago un paréntesis. Por esa razón, no importa cuántos años nosotros llevemos en el evangelio ni en el ministerio, en cualquier momento nosotros podemos dudar y podemos fallar. Lucha. Ahí nadie dijo amén. Ahí nadie dijo amén. ¿Te diste cuenta? Ahí nadie dijo amén. No importa cuántos años usted lleve en el evangelio ni en el ministerio, usted siempre puede dudar o puede fallar. Porque cuando Zacarías recibió la palabra, dudó. Y el problema no fue dudar. Diga conmigo: el problema no fue dudar. El problema fue hablar en base a la duda. Cuando usted dude, cállese la boca. Cuando usted dude, cállese la boca.
Cuando usted sienta que no está viendo nada de parte de Dios, cállate la boca. Dile al que está a tu lado, si no tienes nada bueno que decir. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Díselo en inglés. Don't tell nothing. Eso mismo, tú me entendiste. Dile al que está a tu lado, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Dile al que está a tu lado, si lo que vas a decir no edifica tu fe. Pero ¿cuál es el miedo? Dígaselo. Si lo que vas a decir no edifica tu fe, ni la mía, no lo digas. Entonces, Zacarías, cuando recibe la palabra de parte del ángel, porque el ángel no es otra cosa que un mensajero de parte de Dios. Hago un paréntesis, la palabra ángel viene del hebreo malachim, mensajero. Cuando Dios te envía un mensajero, un profeta o un ángel o un apóstol o un maestro o un evangelista, cualquiera que él utilice para darte un mensaje de parte de Dios, el profeta o el ministro no te está hablando cosas de la nada ni de sacadas de un cuento. El profeta genuino y el ministro genuino que te está hablando de parte de Dios, lo que te está es revelando, diga conmigo, revelando cuál va a ser el próximo paso de Dios en tu vida. Por eso es que es bien importante que usted esté atento a lo que dice el apóstol, a lo que dice el profeta, a lo que dice el pastor, a lo que dice su mentor, a lo que dice su líder. Es bien importante que usted esté atento a lo que dice la palabra, a lo que Dios te habla a través de la palabra, a lo que Dios te habla en intimidad, en tu tiempo de oración. Porque los mensajes de Dios son la revelación del plan y el propósito de Dios, de lo próximo que va a ser en tu vida. Hay gente que no están conectados con la voz de Dios y por eso andan perdidos. Dicen que Dios no les habla. Dicen dónde está Dios y aquello y lo otro. Y es que no tienen su corazón sintonizado. Porque Dios siempre tiene algo que decir. Entonces cuando Zacarías recibe la palabra por parte de Gabriel, que le dice vas a dar a luz un hijo, Zacarías dudó, diga conmigo, dudó. Por eso el ángel le dijo, pues como dudaste, por cuanto dudaste, te quedarás mudo, diga conmigo, mudo. Te quedarás mudo hasta que veas el cumplimiento de la palabra. Y la Biblia dice que Zacarías se quedó mudo. No dijo ni una sola palabra hasta que vio el cumplimiento de la promesa. Y ahí nació Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene un ministerio bien impresionante. ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista ¿sabes qué es lo impresionante del ministerio de Juan el Bautista? Y de Juan el Bautista no se predica mucho. ¿Sabes por qué de Juan el Bautista no se predica mucho? ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista tenía un ministerio que si alguien lo tuviese en este tiempo, usted no lo respetaría ni lo seguiría. Juan el Bautista tuvo un ministerio que si hubiese alguien con ese ministerio en este tiempo, usted ni lo seguiría en las redes, usted no le daría like, usted no compartiría sus estados, usted no compartiría sus publicaciones, porque Juan el Bautista, a pesar de que fue uno de los profetas o el profeta más grande que habla la historia, él tuvo un ministerio donde siempre su ministerio consistió en trabajar para otro. Contrario a la mentalidad de mucha gente que quieren trabajar para sí mismo. Yo quiero ser visto. Yo sí, que tengo un ministerio, yo voy a trabajar para el mío. Yo recuerdo que una vez un profeta que yo estuve mentoreando me dijo unas palabras que marcaron el comienzo de su caída. Un día ese profeta me dijo, de ahora en adelante yo no voy a trabajar para el ministerio de nadie, yo voy a trabajar para mi ministerio. Y yo le dije, ojo con eso. Cuídate de ese lenguaje. Porque el ministerio ni el tuyo es tuyo. Porque si Dios te lo dio, Dios da y Dios quita. Lamentablemente el profeta terminó sin ministerio. Lamentablemente terminó sin nada. Porque cuando usted tiene a Cristo en su corazón, a usted no le está malo. Al contrario, para usted es una honra siempre trabajar para alguien más. Principio de liderazgo. Honra que tú siembras en el manto de otro. Honra que te va a bendecir a ti. Aleluya. Juan el Bautista tampoco hizo milagros. Juan el Bautista no dividió un mar.
Juan el Bautista no multiplicó harina y aceite. Juan el Bautista no multiplicó aceite. Juan el Bautista no le profetizó a una tsunamita para que diera luz. Juan el Bautista no hizo unos milagros y unas señales poderosas. Pero sin embargo, las multitudes iban al desierto a buscarlo. Wow. Pero no hacía milagros, no hacía cosas extraordinarias. Lo único que ese hombre salía y decía era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, el ministerio de este profeta fue más trascendental que el de los demás. Diego, pregúntame por qué. Porque el ministerio de los demás provocaban milagros, pero no provocaban un arrepentimiento. ¿Sabe por qué el ministerio de Juan el Bautista fue más poderoso que el de los demás? Porque el de los demás provocaba milagros, pero no provocaba arrepentimiento. En otras palabras, las viudas tenían aceite, pero seguían con la misma mentalidad. Las estériles parían, pero seguían con la misma mentalidad. ¿Alguien me está entendiendo? La gente seguía de la misma manera. Por esa razón, diga conmigo, por esa razón, cuando los profetas iban a una ciudad o iban a un rey y le decían y le daban un mensaje de juicio o un mensaje de advertencia de parte de Dios, los reyes o las naciones se humillaban, oraban, ayunaban, evitaban el juicio de parte de Dios. Otras no lo hacían, pero las que lo hacían, como Nínive, cuando veían que el juicio de Dios era quitado, volvían a lo mismo. Ahora usted va a poder entender un poco más porque hay gente que dice: pero ya no se ven milagros como antes. Sí, porque había gente que recibía milagros pero seguían perdidas. Había gente que recibía milagros pero seguían con la misma mentalidad. Había gente que se paraba de una silla de ruedas pero la mente seguía en la silla. Aleluya. Porque había gente que recibía milagros, pero su mentalidad no cambiaba. Por eso Juan el Bautista decía: arrepentíos. Por la palabra arrepentimiento viene de metanoia, cambio de mentalidad, cambio de dirección. ¿Qué es más importante para ti? ¿Recibir un milagro o cambiar tu vida? Si el milagro que Dios te va a entregar va a provocar que tú te acerques a Dios para que cambie tu vida, Dios te dará el milagro. Pero si Dios, conociendo tu corazón, sabe que lo único que tú estás buscando es un milagro para después irte a rumbear y largarte otra vez a lo que estabas haciendo, es mejor entrar al cielo sin una pierna. Que por ahora entiendes el texto que dice que es mejor entrar al cielo sin una pierna que irte al infierno con las dos piernas. Es mejor entrar al cielo sin una mano que irte al infierno con las dos manos. Ahora vas entendiendo la cosa cómo va. Por eso el ministerio de Juan el Bautista fue de tanto impacto. Porque Juan el Bautista no hacía milagros. Dios dijo: a este yo no le voy a permitir hacer milagros. Este solamente va a hablar de arrepentimiento y a bautizar a la gente. Arrepentimiento y a bautizar a la gente. Arrepentimiento y a bautizar a la gente. Y había un problema en la época. En la época de Juan el Bautista se estaban levantando muchos filósofos de la época. Homero y toda esa gente, los que han estudiado, ¿cómo se llama esa clase? La de humanidades. Van a entender de lo que yo estoy hablando. Habían diferentes escuelas de diferentes filósofos de la época que se estaban levantando. Y Juan el Bautista era el filósofo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia del ministerio de Juan el Bautista al de los demás profetas es que los demás buscaban a los profetas para hacer un milagro, pero los que buscaban a Juan el Bautista cambiaba su vida. Por eso lo más importante que Dios quiere hacer en tu vida no es darte un milagro. Dios quiere transformar tu vida. Aleluya, vuelvo y te lo repito. Lo más grande, los milagros son importantes, no me malinterpretes y no me malentiendas. Los milagros son importantes y son necesarios porque la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. Porque los milagros son parte de las señales, pero las señales acompañan al que cree. Y el que cree, cree por la palabra que transforma. Aleluya.
Entonces Juan el Bautista predicaba arrepentidos y convertidos, porque Juan el Bautista tenía la intención de que la gente cambiara su vida, que la gente cambiara su mentalidad. Por eso yo te decía al principio de esta mañana, en esta impartición de la palabra, si viniste con una mentalidad de derrota, tienes que cambiar esa mentalidad. Usted no puede tener una mentalidad de empleado, tenga una mentalidad de empresario. Usted no tenga una mentalidad de empleado, tenga una mentalidad de empresario. Usted no tenga una mentalidad de derrotado, tenga una mentalidad de victorioso. Usted no tenga una mentalidad de una persona enferma. Usted tenga una mentalidad de una persona sana. A alguien que diga: mi mentalidad tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque yo no puedo seguir hablando conforme a lo que vivo, ni conforme a lo que veo, ni conforme a lo que siento. Yo tengo que comenzar a hablar conforme a lo que creo. Y si yo creo en la palabra, yo tengo que hablar conforme a eso. Por eso solamente la gente que habla de acuerdo a la palabra son los que arrebatan los milagros más grandes, las bendiciones más grandes, las conquistas más grandes. Tienen los testimonios más grandes de provisión, tienen los testimonios más grandes de sanidades. La gente que cree en la palabra y ha sido transformada por la palabra es la gente que habla lo que después conquista. Es la gente que habla lo que después conquista. Es el que habla lo que después conquista. Por eso Caleb y Josué le dijeron a aquellos espías: cállense la boca, porque aunque los gigantes se ven grandes, nosotros vamos a poseer esa tierra, porque ya Dios nos las entregó. Esa tierra ya es de nosotros. Esa tierra es de nosotros. Esa conquista ya es mía. Ese milagro ya es mío. Y Juan el Bautista fue un gran hombre ilustre que no hizo milagros, pero compartía un mensaje de arrepentimiento, porque había un mensaje que tenía que ver con un cambio de mentalidad. Porque de acuerdo a la mentalidad que tú tienes, así tú hablas, así tú operas, así tú tomas decisiones. Yo no necesito ser psicólogo ni ser psiquiatra. Solamente con lo que haces, con lo que dices y con tu conducta, ya yo sé el tipo de mentalidad que tú tienes. Si tienes una mentalidad arrogante, si tienes una mentalidad altiva, si tienes una mentalidad de pobreza, si tienes una mentalidad de persona enferma, si tienes una mentalidad de derrotado, tu lenguaje, tus acciones, tu manera de proyectarte, lo que haces, lo que tú eres, está en tus pensamientos. Por eso Pablo dice en el libro de los Efesios: por tanto, renovaos, renueva tu mente en el Espíritu, que el Espíritu Santo, por medio de la oración, la palabra, el ayuno, la oración, la consagración, el congregarte, tu mentalidad pueda ser totalmente cambiada, desafiada, llevada hacia la mentalidad de Cristo. Diga conmigo: la mentalidad de Cristo. Porque solamente de esa manera tú vas a poder avanzar en el reino. Alguien tiene que salir entendiendo de este lugar que Dios está haciendo cosas grandes y quiere hacer cosas grandes. Dios está haciendo cosas grandes y quiere hacer cosas aún mayores. Pero tú tienes que entender que Dios no va a esperar por ti todo el tiempo. Aleluya. Dios no va a esperar por ti todo el tiempo. Porque a veces Dios quiere darte la oportunidad de que tú avances. Dios quiere darte la oportunidad que tú crezcas. Dios quiere darte la oportunidad que te desarrolle. No solamente en lo empresarial, no solamente en lo ministerial, sino también en lo empresarial, en lo personal, en lo profesional. Dejemos de ver la Biblia solamente como una guía para lo espiritual. La Biblia te habla del empresario, te habla del que trabaja, te habla de tu vida cotidiana, porque Dios quiere que prosperes en algunas cosas o en todo. La Biblia dice que Dios quiere que tú prosperes en todo. Y cuando dice todo, es todo. Cuando dice todo, es todo. Tu negocio va a prosperar, tu empresa va a prosperar. Ese negocio o esa empresa que tienes en tu cabeza que todavía no la has desarrollado, va a prosperar. Eso que haces para Dios también va a prosperar. Tu ministerio va a prosperar. Eso que has pensado hacer para el ministerio, que a veces no se lo has comentado al pastor, pero que quisiera hacer para evangelizar, eso va a prosperar. Dios te está poniendo planes, te está poniendo diseño. Dios te está moviendo hacia algo mayor. No te sigas quedando callado. Muévete hacia lo que Dios tiene para tu vida. Avanza. Porque como dice la palabra, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Pero te hace la salvedad de que en el camino se van a levantar enemigos.
En el camino se van a levantar enemigos de la visión que Dios te dio. En el camino se van a levantar enemigos de tu fe. En el camino se van a levantar enemigos del propósito. En el camino se van a levantar enemigos de la visión y de la palabra que Dios te entregó. Se van a disfrazar de enfermedades, escúchame. Se va a disfrazar de enfermedades. Se va a disfrazar de compañeros de trabajo. Se va a disfrazar de Jezabel o de Dalila. Se va a disfrazar de un familiar, de la misma familia se va a disfrazar. Muchas veces se va a disfrazar de muchas maneras, de forma agresiva, pero también a veces de forma pasiva. Hello. Se va a levantar de forma agresiva, pero también se va a levantar de forma pasiva, porque todo el mundo siempre piensa que el diablo siempre se levanta de manera violenta. Un Pedro que te va a decir, maestro, no vayas a la cruz. Y Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Un apóstol, un seguidor, un predicador, que luego fue llamado pastor, pero se dejó usar por el diablo. Porque muchas veces te vas a enfrentar con enemigos de la fe, enemigos del reino, enemigos del propósito, que se van a disfrazar de muchas maneras. Se te van a disfrazar del trabajo, de sobrecarga, de Jezabel. Se te van a disfrazar de familiares, se te van a disfrazar de compañeros de trabajo, se te va a disfrazar de gente. De gente el enemigo va a buscar la manera de usar muchas veces gente que él sepa que tú vas a prestarle oído. Por eso el diablo no le habló directo a Adán, utilizó a una Eva, porque el diablo sabía que si yo en forma de serpiente, en forma de la que sea, voy delante de Adán, Adán no me va a escuchar. Voy a ir a través de Eva, porque a Eva sí la va a escuchar. Despierta, durmiente. A Eva sí la va a escuchar. A Eva sí la va a escuchar. A la que era su esposa en ese momento. Ahora no piense que su esposa es hello, por favor, los que están casados. Utilizó a Eva porque el diablo sabía que a Eva sí la iba a escuchar. Por esa razón, ¿lo digo o no lo digo? Si me agitan un poquito, lo digo. Por esa razón, en el momento en que te estás peinando, en el momento en que tenías la batalla, si ibas a la iglesia o no ibas, cuando estás vistiéndote, cuando estás a punto de salir, llega la familia a decirte no vayas para la iglesia si tú siempre vas y nunca falta. Por esa razón, no se sienta mal, pero hello, vamos. Dile que está a tu lado, no te sientas mal, estamos avanzando. Tenemos que crecer, estamos avanzando. Aleluya. Por eso muchas veces en el trabajo te van a decir, te puedes quedar horas extra cuando tienes culto. Y ahí es donde uno le dice, consígueme un relevo o te dejo el puesto solo. Porque con la iglesia no. Otro día no te trabajo 12, te trabajo 24 si quieres que trabaje 24. Pero el día de culto, yo voy para la iglesia. Diga conmigo, enemigos del reino. Y a lo mejor usted se ríe, o a lo mejor usted dice, pero pastor, pero usted tiene muchas interrogantes. Pero es que el diablo siempre va a buscar la manera de ser sutil. Pastor, pero para todo hay tiempo. Sí, para todo hay tiempo. Diga a la familia, quédense ahí, denme 2 horas que vengo ahora. O vénganse conmigo. Sí, para todo problema hay una. Ya está. No hay problema ni proceso sin salida, dice la palabra. No hay tentación sin salida. No hay prueba sin salida. La Biblia lo dice. Enemigos del reino. Enemigos del reino, cuando Dios más te habla de ministerio, cuando Dios te habla de gloria, te habla de cosas grandes, te habla de cosas maravillosas, ¡fua! Viene una enfermedad, y o viene un problema en el matrimonio, o viene una crisis, viene algo, siempre viene. Y en vez de usted tener la mente en lo que Dios le dijo, tiene la mente en lo que el diablo hizo, en el enemigo del reino. Centella, pero acuérdate de la palabra, por eso vino el ataque. Por eso vino el ataque. Alguien tiene que decir, el ataque viene porque yo cargo una palabra.
el reino de Dios sigue avanzando. Cuando tú decides detenerte, tú mismo te privas a ti mismo de poder experimentar las grandezas de Dios que tiene para ti. Dios nunca se ha detenido en lo que está haciendo contigo. Eres tú el que decides si te detienes o avanzas. Porque diga conmigo el reino. Señale hacia arriba, diga conmigo el reino. Esto no tiene que ver contigo. Esto tiene que ver con un reino. Déjese de esa mentalidad individualista. Esa mentalidad individualista, rompa con eso. Esto no tiene que ver contigo, esto tiene que ver con un reino. Esto tiene que ver con vida o muerte. Esto tiene que ver con que Cristo viene, con que el diablo está haciendo y deshaciendo. Usted no se está dando cuenta de lo que está pasando en el mundo. Guerra en Israel, guerra en Ucrania, Ecuador, hay una guerra civil horrible. Estamos en Mateo 24 ya. Hace rato en guerra, rumores de guerra, problemas, crisis, terremoto en Filipinas los otros días. En Japón volvió a temblar. Ya Japón parece una bendita lavadora, Dios mío. Pero el problema es que son gente dura de cerviz, que son gente que no quieren reconocer a Dios. Al contrario, son como los que dice Apocalipsis, cuando vienen las calamidades más blasfeman contra Dios. Porque en esa nación es pagana. Busque la historia, lea. Esto es un asunto que tiene que ver con un reino. Esto es de vida o muerte. Diga conmigo, tengo que avanzar. No me puedo quedar en lo mismo. Ponte de pie, iglesia. Y con mucho cariño y con mucho respeto, dile al que tienes más cerca, no te quedes en lo mismo. Pero díselo, pero con... Dile, no te quedes en lo mismo. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente, la gente decidida, logra formar parte de él. Aquí en este texto te habla del reino. Te habla de que hay posibilidad de formar parte de él. Pero también te dice cómo formar parte de ese reino. La gente valiente y decidida. ¿Por qué estas dos cualidades son tan importantes? Porque la gente que es valiente toma decisiones de forma abrupta, de forma violenta. Cuando es sí, es sí. Cuando es no, es no. Y lo de Dios es de Dios y es primero. Por encima del trabajo. Por encima del trabajo, por encima de la empresa, por encima del negocio, por encima de los estudios, por encima de la universidad, por encima de mi familia, por encima de mi matrimonio, por encima de mi hija, está Dios y sus asuntos. Porque el reino de Dios sigue avanzando. Levanta tu mano ahí donde estás. Y si te has sentido confrontado por alguna parte de esta palabra, no te sientas mal. Y dile al que está a tu lado, no es personal. Si te pica, ráscate. Pero tienes que avanzar. Díselo a alguien, tienes que avanzar. Para que después no digas que nadie te lo advirtió. El Calvito de Gurabo, el sábado 13 de enero, te lo dijo. Si te quedas atrás, es porque quieres. Si ves a otros avanzar y tú no, es porque te da la gana. Si ves a otros avanzando y creciendo, es porque tú quieres. Pero el reino está avanzando. El reino está avanzando. Y si usted no me cree, analice su vida. ¿Cómo usted estaba hace 15 o 20 años atrás? ¿Cómo usted estaba antes de conocer a Cristo? Margarita, ¿cómo tú estabas antes de conocer a Cristo? ¿Cómo tú estabas antes de conocer a Cristo? Piensa, analízalo. Y dime tú si es cierto o no que el reino está avanzando. Mili, ¿cómo tú estabas antes de conocer a Cristo? María, ¿cómo tú estabas
¿Cómo tú estabas? Piénsalo y dígame si el reino está avanzando o no está avanzando. Porque lo que Dios quiere hacer es sí y es amén y es ahora. Pero está de ti. Está de ti si decides abrazar, si decides avanzar, o si decides encerrarte, quedarte en lo que crees, en lo que sé, esto es lo que es y aquí me quedo. Respeto tu decisión, pero tampoco estorbes al que quiera avanzar. Tampoco le seas de tropiezo al que quiera avanzar. Levanta tu mano ahí y pídele a Dios, con tus virtudes, con tus defectos, con tus aciertos y con tus desaciertos, con tus problemas, con tus crisis, con todo, que te ayude, no importa qué, a seguir avanzando. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, alguien va a salir con una mentalidad diferente, con una mentalidad transformada, para avanzar por todo lo que Dios tiene para su vida, para todo lo que Dios tiene para su casa, para su ministerio, para su casa y para su ministerio, para su vida, para sus hijos. Porque alguien tiene que salir entendiendo: si yo avanzo, mis hijos avanzan conmigo. Si yo les enseño a mis hijos que Dios es primero, mis hijos van a entender que Dios es primero también. Si yo les enseño a mis nietos que Dios es primero, mis nietos van a entender que Dios es primero. Porque si yo avanzo en el reino, mi casa también avanza. Por esa razón, Josué dijo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero entonces vemos a un Pablo y Sila que estaban en Filipo, y a un carcelero que dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le recuerda la decisión que tomó Josué. Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque las decisiones que yo tomo, Señor, las decisiones y las acciones que yo tomo afectan a mi casa. Aunque sean mayores, aunque tengan la edad que tenga, hay un vínculo sanguíneo que va a tener un efecto espiritual. Lo que yo conquisto, lo conquistan mis hijos. Pero lo que me conquista, conquistará a mis hijos. Por eso hoy yo me levanto y pago un precio por mis hijos. Yo decido levantarme a conquistar. Yo decido avanzar en el reino. Porque si yo avanzo, mis hijos avanzan. Si yo avanzo, mis nietos avanzan. Si yo avanzo, mis finanzas avanzan. Si yo avanzo, todo lo que tiene que ver conmigo prospera. Pero hoy yo me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me levanto creyendo. Yo me levanto decidiendo valientemente, con violencia, decido avanzar en lo que Dios tiene para mí. Yo decido avanzar en el plan, en el propósito, en la asignación, en la palabra que Dios habló a mi vida. Y no me voy a quedar de la misma forma. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.